Al comienzo de los tiempos, según la Biblia en el libro de Génesis, aparecen dos hermanos, Caín y Abel. Ellos son hijos de Adán y Eva, las primeras personas creadas. Caín, el mayor, se convierte en granjero, mientras que Abel cuida ovejas. Aunque tenían las típicas peleas entre hermanos, se llevaban bien. Un día, decidieron hacer ofrendas a Dios. Abel dio uno de sus mejores corderos con mucho empeño, mientras que Caín ofreció frutos secos o, según algunas versiones, paja. Esta acción, que parece simple, comienza una historia trágica. Dios, por alguna razón misteriosa, prefiere la oferta de Abel. Esto sorprende y provoca envidia en Caín. La Biblia no explica por qué Dios prefirió a Abel, pero algunos piensan que fue porque el fuego consumió el cordero de Abel y no la oferta de Caín. Caín, consumido por la envidia y sin entender por qué Dios hizo esa elección, comienza a tener malos pensamientos y termina matando a Abel. Después del crimen, intenta ocultar lo que hizo, pero cuando Dios lo confronta, Caín lo niega todo con la famosa frase ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? La sanción de Caín es dura. Dios lo condena a vivir como un errante, sin un propósito o éxito en la vida. Caín teme por su seguridad, así que Dios lo marca. Esa marca no es para protegerlo, sino para asegurar que nadie lo matará, haciendo que su castigo continúe. Esta historia es triste, pero enseña mucho sobre los humanos y cómo sentimientos negativos como la envidia y la ira pueden llevar a acciones terribles. También nos recuerda que siempre tenemos elecciones que tomar. Podemos elegir hacer el bien y buscar un sentido en la vida. La historia de Caín y Abel habla sobre la responsabilidad que tenemos con los demás. La frase de Caín sobre ser el guardián de su hermano nos hace pensar en nuestra obligación de ayudar y preocuparnos por las personas. Este tema es importante incluso hoy. La forma en que Caín es castigado también influyó en cómo pensamos sobre justicia y castigo. La historia muestra que siempre hay consecuencias para nuestras acciones y que la justicia siempre sucede, de una forma u otra. Además, la historia muestra cómo las elecciones humanas son importantes. Caín, enfrentando celos y rabia, elige un camino de violencia. Esto nos recuerda las luchas internas que enfrentamos y las decisiones morales que definen quiénes somos. La historia de Caín y Abel también se interpreta en términos psicológicos. Caín puede representar el lado oscuro de la mente humana, lidiando con sentimientos de rechazo e inadecuación. La lucha entre él y Abel puede verse como una metáfora de la batalla interna entre diferentes partes de nosotros mismos. Es interesante cómo esta historia inspiró a varias culturas y religiones. En algunas, Caín se ve como una figura trágica, una advertencia contra los peligros de los celos y la rabia. En otras, la historia se ve como un conflicto entre el bien y el mal. En la historia de la humanidad, el relato de Caín y Abel es una lección moral importante, mostrando la complejidad del ser humano. Abel es la inocencia y virtud, mientras que Caín representa el mal. La historia muestra que el error y el pecado son parte de la vida, no importa cuán bien vivamos. La historia se desarrolla mostrando la rivalidad entre los hermanos y cómo los celos pueden llevar a actos terribles. Caín, sintiéndose inferior, mata a Abel. Esto muestra no solo su maldad, sino también una gran traición. La historia sugiere que Caín se preocupaba por lo que Dios pensaba, ya que él mismo hizo una ofrenda. El rechazo de Dios hace que Caín se sienta aún peor. Muchos creen que Caín estaba más preocupado por competir con Abel que por la fe en sí misma. Esto muestra cómo los celos son comunes entre los humanos. Los celos son algo que todos sentimos, ya sea en el amor o en otras áreas de la vida. Aunque la mayoría de nosotros no llegamos a extremos como Caín, es natural sentir envidia cuando otras personas nos superan. Esto hace que la historia sea muy relevante. La sanción de Caín, marcado por Dios, es un recordatorio de que el mal no debe ser respondido con más mal. La marca fue dada después de que Caín mató a Abel y mintió a Dios. Sirve como protección divina, asegurando que Caín no sería asesinado, a pesar de su crimen. Esto es un ejemplo de misericordia, pero también muestra que Caín sería un fugitivo para siempre.
La Biblia no dice exactamente qué era la marca, por lo que las personas la interpretan de diferentes maneras. A lo largo de la historia, la marca de Caín ha sido utilizada de manera incorrecta, incluso para justificar el racismo, lo que no tiene base en la Biblia. La marca también aparece en la cultura y la literatura, a menudo simbolizando culpa o un estigma social. En las artes, representa temas como la culpa, la redención y el aislamiento, mostrando que nuestras acciones tienen consecuencias duraderas. La profesión de Caín y Abel también es simbólica. Caín, el agricultor, representa la civilización y estabilidad, mientras que Abel, el pastor, representa la libertad y la conexión con la naturaleza. Esto muestra un conflicto antiguo entre la agricultura y el pastoreo. La historia también nos hace pensar sobre lo que significa hacer un sacrificio. Abel da lo mejor de su rebaño, mientras que Caín ofrece frutos de la tierra, pero sin la misma dedicación. Esto nos hace preguntar si lo que importa es la calidad del sacrificio o la intención detrás de él. Otro punto importante es cómo Dios habla con Caín después del asesinato, mostrando la relación complicada entre los humanos y lo divino. Como Caín, a menudo somos confrontados con nuestros errores y llamados a responder por ellos. Por último, la historia de Caín y Abel aparece en muchas obras de arte y literatura, explorando temas como los celos, el sacrificio y la redención. La dualidad de los hermanos, la tragedia del fratricidio y la búsqueda de aceptación y perdón continúan inspirando a artistas y escritores. Pensando en la historia de Caín y Abel, nos preguntamos si podemos entender la ira de Caín y si él merecía lo que le pasó. La historia no es solo un relato bíblico, sino un espejo de las complejidades humanas, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias reacciones y elecciones. No olvides compartir tus ideas en los comentarios, darle like al video y suscribirte para más contenido interesante. Hasta la próxima, donde hablaremos más sobre historias fascinantes y lo que significan en nuestra vida. Quédate con Dios y su luz infinita.